La skyline de Madrid brillaba bajo el sol, con sus rascacielos reflejando la luz dorada del atardecer. Desde su oficina en el corazón del distrito financiero, Santiago observaba la ciudad con una sonrisa confiada. Era un CEO millonario, el tipo que todos envidiaban y aplaudían. Con su traje perfectamente ajustado y su cabello cuidadosamente peinado hacia atrás, era la imagen misma del éxito. Pero detrás de esa fachada había un vacío que lo consumía. Las reuniones interminables, los contratos firmados, las cenas exclusivas, todo era solo ruido para él. Se sentía solo, atrapado en un mundo de lujos que no podía llenar su alma. Ese día, su asistente entró sin previo aviso, rompiendo su ensoñación. «Santiago, tienes un mensaje urgente de Pablo», dijo, reluciendo algo de nerviosismo. Pablo, su mejor amigo y socio, tenía una idea peculiar. Quería que Santiago arruinara la cita de una joven artista llamada Clara. Era un encargo inusual, pero la risa de su amigo despertó su interés. Clara había capturado la atención de Pablo, y Santiago, como buen amigo, debía protegerlo del error que podría ser esa cita. Movido por la curiosidad, decidió aceptar la misión. Santiago bajó de su torre de cristal y se dirigió a una terraza acogedora en Malasaña, donde Clara estaba cenando. Se escondió tras una maceta grande, observando la escena con atención. Clara era hermosa, con una risa contagiosa, y su cita le sonreía con devoción. Cada chispa de alegría en su rostro iluminaba el ambiente. Fue un momento, mientras la música suave envolvía la noche, Santiago sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Ese vacío en su pecho empezaba a llenarse. Mientras los dos reían y compartían un vaso de vino, Cita se desvanecía. Un dilema asfixiante se apoderó de él. Aquella mujer, con su arte y pasión, era la antítesis de la vida frívola que él había construido. Santiago frunció el ceño. «¿Qué hago aquí?», se preguntó a sí mismo, sintiendo un tirón en su corazón. De repente, su celular vibró. Era un mensaje misterioso de un número desconocido. «No dejes que se queden juntos. Tu plan está en peligro». El frío recorrió su espalda, mientras sus ojos se agrandaban. ¿Qué estaba pasando? La situación había escalado de un simple encargo a algo mucho más complicado de lo que había imaginado. Miró a Clara, que seguía riendo, ajena a la tormenta que se desataba alrededor de su cita. Con cada día que pasaba, se sentía más atraído por su autenticidad, mientras un extraño acechaba en las sombras con intenciones desconocidas. Un nuevo dilema se formaba en su mente. ¿Interferiría en él? ¿Destino de Clara o seguiría la corriente de sus propios sentimientos? Ahora, la elección no solo alteraría su vida, sino que también podría desestabilizar la felicidad de alguien más. La skyline de Madrid se alzaba como un collage de cristal y acero, con sus rascacielos brillando bajo el sol anaranjado del atardecer. En una oficina del centro financiero, Santiago, un CEO de éxito, observaba la ciudad desde su despacho. Su traje de diseñador y su cabello perfectamente peinado hablaban de su estatus. Era el hombre que todos admiraban, pero en su interior un eco de vacío resonaba. Las reuniones sin fin, los contratos cerrados y las cenas exclusivas eran solo distracciones. La soledad le abrazaba, aunque rodeado de lujos. De repente su asistente entró sin tocar, rompiendo su trance. «Santiago, hay un mensaje urgente de Pablo», dijo con la voz temblorosa. Pablo, su mejor amigo y socio, era conocido por sus ideas alocadas. Hoy quería que Santiago arruinara una cita para una joven artista llamada Clara. Santiago frunció el ceño. ¿Por qué arruinar la posibilidad de la felicidad de alguien? Pero la risa de Pablo, que estaba más emocionado que preocupado, despertó su curiosidad. Santiago decidió aceptar el reto. Bajó de su torre de cristal
y se dirigió a una terraza en Malasaña, donde Clara cenaba. Se escondió detrás de una maceta grande, observando. La joven era hermosa. Su risa iluminaba el ambiente como luces en una noche de verano. Su cita, un chico encantador, la miraba con devoción. Santiago sintió una punzada de algo que no había sentido en años. Alegría. Esa risa pura, ese brillo en los ojos de Clara, lo atrapaban. A medida que pasaban los minutos, la misión de sabotear la cita le parecía menos atractiva. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Clara, con su arte y su pasión, contrastaba con la vida superficial que había construido. ¿Qué hago aquí?, se cuestionó, sintiendo la presión en su pecho. Esa noche, Madrid no solo era una ciudad de éxitos, se convertía en un escenario de emociones. De repente, su celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. No dejes que se queden juntos. Tu plan está en peligro. La mención de un plan dejó un escalofrío por su espalda. ¿Qué estaba ocurriendo? La situación se ensombrecía. De un simple encargo había pasado a un enredo más complicado. Miró a Clara, que reía y se dejaba llevar, ignorando la tormenta que se avecinaba. Cada risa suya lo atraía más y más. Cada sonrisa le hacía cuestionar sus decisiones. ¿Debería interferir en su destino o seguir el camino familiar que había recorrido años? Ahora, su elección no solo cambiaría su vida, sino que podría afectar la felicidad de alguien más. Así. Entre luces y sombras, Santiago se enfrentaba a un dilema inesperado. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin avisar. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás, dale un like. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Santiago sintió como el pulso de la noche se intensificaba. La música de fondo parecía elevando el ritmo, casi como si todos los ecos de la ciudad resonaran en sus oídos. El mensaje misterioso dejaba una mancha de inquietud en su mente. Se preguntó quién estaba detrás de eso y qué quisiera de él. Mientras su mirada se deslizaba entre los dos en la terraza, su mente luchaba entre dos frentes. Seguir la senda de Pablo, el amigo que siempre había estado allí para él, o apoyar a Clara, quien se había convertido, en cuestión de minutos, en un faro de autenticidad en su desolada vida. El chico que estaba con Clara reía, gesticulando con entusiasmo, mientras ella lo miraba con admiración. Santiago sintió como si algo en su estómago se revolviera. La posibilidad de arruinar aquella noche empezaba a convertirse en una carga que pesaba más que el dinero acumulado en su cuenta bancaria. Enfrentarse a su propia soledad resultaba más impactante que cualquier vuelo de negocios. Así que, tras una profunda respiración, decidió que no podía seguir escondido. No iba a perturbar la felicidad. Declara fin antes averiguar más sobre lo que realmente estaba en juego. Sin pensarlo, se acercó a la mesa, con la determinación de interrumpir la interacción. Justo cuando fue a hablar, un grupo de amigos de Clara apareció de la nada. Santiago se detuvo. «¡No!», pensó. Su corazón latía con fuerza. En lugar de interrumpir, se quedó allí, esperando a que la conversación bajara de intensidad. Pero el mensaje seguía palpitando en su mente. «Tu plan está en peligro». En ese instante, supo que las cosas se complicarían. Luego, para su sorpresa y desazón, Clara saludó a sus amigos con un gran abrazo. Y no solo fue un saludo, parecía que la chica era el centro de atención,
y Santiago no podía evitar sentirse como un simple observador. La chispa había vuelto a encenderse mientras Clara compartía historias divertidas y anécdotas de su arte. Él se sintió cada vez más atrapado en ese rincón oscuro de su existencia, sintiendo que su lugar era el de un intruso. ¿Qué estaba haciendo allí realmente? Un momento después, acomodándose en una silla cercana, decidió escuchar antes de actuar. Clara nunca había estado tan radiante, y en ese resplandor se podía atisbar algo más. Santiago no estaba seguro de si era celos o algo más complejo. La desesperación de querer ser parte de un mundo que había observado desde la distancia. En su cabeza, Pablo entraba y salía, a veces como un amigo entusiasta y otras como un recordatorio de su vida anterior, aquella llena de superficialidades. Cuando finalmente se lanzó a la valentía de cruzar la distancia y acercarse a la mesa, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. El aire era palpable y él sabía que su próxima decisión podría afectar no solo su felicidad, sino también la de Clara. Sin embargo, algo más sucedió. En medio de la conversación, Clara mencionó un proyecto que había estado trabajando, una exposición sobre la soledad y la conexión humana. Santiago sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La conexión que buscaba parecía estar allí, justo en sus ojos, pero la misma ciudad, que respiraba vida, también era cómplice de su solitud. Clara estaba explorando lo mismo que él estaba intentando huir, la realidad. Se lo pensó 2 veces, pero no podía dejar que la noche siguiera su curso sin tomar acción. Al ser Santiago el CEO del momento, la situación no podía quedar en el limbo. Así que dio un paso hacia adelante, y cuando iba a hablar, la risa estrepitosa de su propio teléfono sonó a través de la mesa. Se dio cuenta de que tenía que hacer una elección. Tanta gente observaba. Su mente se nubló con lo que estaba por decir. Clara lo miró con curiosidad, y entonces sintió que la historia había alcanzado su clímax. La ansiedad lo envolvió, y el camino hacia el desenlace se tornaba más complejo. ¿Optaría por proteger lo que había empezado a amar o seguiría el consejo de un amigo que nunca había sentido el verdadero peso de la soledad? Ahora, más que nunca, más atrapado en una red de decisiones que amenazaba con atrapar no solo a Clara, sino también a él. Se acercó un poco más, jeroglíficos de dudas dibujándose en su mente. Clara continuaba hablando de su exposición, con una pasión que iluminaba su rostro. La soledad es algo con lo que todos luchamos en algún momento, decía, y quiero que la gente sienta esa conexión al ver mis obras. La sinceridad de sus palabras lo golpeó. Era como si estuviera describiendo su propia vida, la máscara que se ponía cada mañana para ocultar lo que realmente sentía. Mientras tanto, el chico que acompañaba a Clara se armaba de valor para hablar. Creo que la soledad también puede ser un espacio de autodescubrimiento, decía, mientras ella lo escuchaba con atención. A medida que él continuaba expresando sus pensamientos sobre el tema, Santiago no podía evitar sentir una mezcla de celos y frustración. No quería que Clara, con su luz y su talento, se dejara envolver por la superficialidad de un amante pasajero, y eso lo incomodaba enormemente. Su mente giraba a 1000 por hora. Cada pensamiento era como un mar de dudas. ¿Por qué había aceptado este encargo de Pablo? De repente, todo parecía tan trivial. Arruinar una cita había comenzado como una pequeña diversión, y ahora estaba en medio de un torbellino emocional. La elección de actuar o permanecer en la sombra lo empujaba hacia un abismo de impotencia. Con un suspiro profundo, tomó la decisión de levantarse y acercarse, de hablar. Sin embargo, justo cuando se preparaba para abrir su boca, sintió que su celular vibraba nuevamente en su bolsillo. Fue un impulso de curiosidad,
lo que le llevó a sacarlo. El mensaje que leyó dejó helada su sangre. Si no lo haces, alguien más lo hará por ti. La amenaza implícita se erigió como una sombra oscura sobre su ya incierta elección. La emoción latente de la noche se tensaba, y salir de esa atmósfera no era tan sencillo. Santiago retrocedió un paso, sintiendo que ya no podía basar sus decisiones en lo que había planeado en un inicio. La figura de Clara lo desbordaba. Él había estado tan distante de la felicidad, atrapado en el ciclo de su vida de éxitos, y ahora se planteaba si, de verdad, podía dejarse llevar por el deseo genuino de ser parte de algo real. De pronto, Clara lo miró, viéndolo a través de su confusión. Su corazón se aceleró. ¿Te pasa algo, Santiago?, preguntó con preocupación. La calidez en su voz le trituró cualquier barrera que pudiera haber mantenido entre ellos. Tenía que decir algo, pero la tensión interna aumentaba. ¿Debería abrirse y compartir su lucha con ella? ¿O seguía? El camino hacia la oscuridad que le indicaba el mensaje amenazador. Dudó, y en su vacilación, el chico que estaba con Clara tomó la iniciativa. Santiago, tú pareces conocer mucho sobre la industria. ¿Qué opinas sobre el arte contemporáneo? La pregunta era inofensiva, pero en su mente representaba un nuevo obstáculo. No quería hablar de arte. Deseaba cada vez más revelarle lo que sentía por ella. Claro, empezó, su voz flaqueando. Creo que es esencial en estos tiempos. Es un reflejo de nuestra sociedad. Pero lo dijo sin convicción. El contenido de la conversación le importaba menos que el deseo de gritarle a Clara cuán atrapado se sentía en su mundo de éxito vacío. Mientras Santiago trataba de encontrar las palabras correctas, el chico continuó hablando sobre su propia visión del arte, pero todo se volvió un eco distante. La mirada de Clara seguía fija en él, y Santiago, por primera vez, sintió un pulso de determinación. Tenía que hacer algo, y cuanto más pensaba en eso, más urgentemente se sentía el peso de sus decisiones. Él miró al chico. El aprecio de su interés por Clara lo incomodaba. ¿Qué pasaría si dejaba que esa relación siguiera? La irrealidad de su vida en el gran edificio de cristal contrastaba con la autenticidad de esa noche, y el vacío en su corazón resonaba más fuerte. Entonces, sin pensarlo, se plantó frente a ellos. Clara, necesito que hablemos. El silencio repleto de incomprensibles miradas se apoderó del lugar. Santiago sintió que el tiempo se había detenido. Clara levantó una ceja, expectante y sorprendida. El murmullo de la conversación cesó. Todos los ojos se concentraron en él. De verdad, tenemos que hablar. La urgencia en su voz aún no podía ejecutarse en palabra, pero lo necesario había sido dicho. Justo cuando Clara preparaba su respuesta, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. El corazón le dio un vuelco. No dejes que esto se interrumpa. Hazlo ahora, o podría ser demasiado tarde. Eran tiempos de decisión, y aunque sabía que 1000 posibilidades podían girar a su alrededor, había algo más fuerte que lo ataba a la verdad de Clara. El mundo se había encogido, y mientras la noche continuaba, Santiago se dio cuenta de que la verdad que buscaba en la vida palpitaba en aquel momento. Quizás la soledad y la conexión que Clara traía a su vida no eran solo elecciones, sino un camino que podía cambiarlo todo. Pero la indecisión pesaba tanto que no sabía cómo liberarse de ella. Se encontró atrapado entre un mundo de ambiciones y la posibilidad de un nuevo comienzo, esperando una respuesta que podría cambiar sus destinos. Santiago respiró hondo, el aire fresco de la noche. De Madrid le llenó los pulmones, mientras sus pensamientos chocaban entre sí. Clara y el chico, que lo miraban expectantes, parecían ajenos a la tormenta que se gestaba en su interior. El mensaje en su teléfono seguía ardiendo en su mente, como un faro
que iluminaba un camino oscuro y peligroso. «Hazlo ahora, o podría ser demasiado tarde». La urgencia de la advertencia le apremiaba, y sabía que no podía esperar más. Se aclaró la garganta, sintiendo cómo el sudor comenzaba a resbalar por su frente. «Clara, necesitamos hablar, de verdad». La incertidumbre en su voz era palpable, pero en ese instante todo el ruido a su alrededor se apagó. Ni la risa de sus amigos, ni la música suave del local parecían importar. Clara lo miraba, su expresión mezcla de sorpresa y curiosidad, mientras el chico a su lado fruncía el ceño. «¿Qué sucede, Santiago? ¿Te encuentras bien?» Clara. Se inclinó un poco hacia él, su voz suave y preocupada. Pero todo en su interior gritaba que esa no era una conversación simple. No era solo la inquietud por un momento íntimo y cómodo. Era algo más grande que ambos. Es complicado. Su voz se perdió por un instante, sintiendo que el universo se angustiaba en el silencio que se creó. La desesperación y la revelación empezaron a girar en su mente, buscando una salida. Sin embargo, antes de que pudiera articular lo que sentía, el chico que estaba junto a Clara interrumpió. «Vamos, hermano. Si hay un problema, lo mejor es resolverlo. Nadie quiere una incomodidad en medio de la velada». Su tono era amigable, pero también despectivo, como si Santiago estuviera interfiriendo en algo que no le concernía. La presión aumentaba, pero la mirada de Clara le dio fuerza. «No, espera». Sus ojos profundizaban en los de Santiago, como si atisbaran su alma. «¿Qué es lo que quieres decirme?» Decidido a romper las cadenas que lo mantenían en su trono de cristal. «El mensaje que recibí». Y en ese instante, el sonido de su celular volvió a vibrar. Santiago lo miró rápidamente. El nombre en la pantalla lo dejó paralizado. Pablo. Los recuerdos de su amigo, las risas y la complicidad pasaron fugazmente por su mente. Pero lo que más lo inquietó fue el trasfondo de la advertencia implícita. Era su amigo, sí, pero la carga de su amistad y los estragos que había causado en su vida pesaban como plomo. Con el corazón en un puño, abrió el mensaje. Viajaron escalofríos por su cuerpo cuando vio el texto. «Cuidado con Clara. Está involucrada en algo grande». El instante se detuvo. El mundo pareció desvanecerse en una atmósfera cargada de tensión. Clara no era solo una artista hermosa y apasionada. Había algo más, algo que él no sabía, algo que cambiaba la perspectiva de todo lo que había sentido. Un estremecimiento recorrió su columna, y a partir de ese momento, el aire se tornó denso y caliente. «¿Qué significa eso?», preguntó Clara, la preocupación manifestándose en su voz. «¿Qué sabes sobre mí?». La lucidez del momento lo golpeó con la fuerza de un tsunami. «No lo sé con certeza, pero Pablo, él me envió un mensaje. Él dice que estás involucrada en algo que podría ser peligroso, algo que necesita que yo». Santiago detuvo su frase, dejando la finalización en un vacío inquietante. La mirada de Clara cambió. La luz de su rostro cedió ante una sombra, y en sus ojos vio miedo y una verdad oculta. Silencio. Los amigos alrededor los miraban entre la confusión y la tensión. Clara se estremeció. Y de repente, un destello de hurtos en su historia iluminó su mente. Había muchas cosas que él desconocía, y aunque sus corazones latían con fuerza, el abismo entre ellos se hizo más profundo. Finalmente llegó la revelación que él nunca imaginó escuchar. «Santiago, hay algo que necesitas saber. Mi arte no es solo para la terapia de la soledad». La voz le temblaba. «Estoy trabajando para una organización que intenta desmantelar una red de corrupción en el arte contemporáneo. Los mensajes que has recibido
son de una vice que a nosotros nos han hecho también. El verdadero significado de sus palabras golpeó a Santiago como un rayo. La vértebra de su mundo se había desajustado. ¿Qué? ¿Estás diciendo que estás en peligro? La incredulidad lo invadió. El efecto de la revelación fue devastador. Aquella mujer que había descubierto su corazón se convertía en el epicentro de un conflicto más grande de lo que jamás había imaginado. Clara miró a su alrededor y por primera vez fue incapaz de esbozar una sonrisa. Esta cita, este encuentro no era solo casualidad. Pablo lo sabía. Por eso quise conocerte, para pedirte ayuda. No podía decírtelo antes. ¿Ayuda? ¿Estás siendo perseguida? Clara, esto es enorme. La carnicería de su pensamiento se volvió más confusa al cada vez más implicarse en la vida de Clara. Los amigos a su alrededor parecieron hundirse en la confusión, y Santiago tuvo la certeza de que la noche que había empezado como un simple encargo de Pablo se estaba transformando en algo monumental. La soledad que había sentido toda su vida se empezaba a llenar de realidades que no podía escapar ya. Estaba atrapado entre el dilema de querer proteger a Clara y la propia amenaza que esa revelación podría acarrear. Y en ese instante sintió el cambio en su vida. Había alcanzado el verdadero punto de inflexión. Santiago sabía que no podía dar marcha atrás. La identificación del problema era solo el comienzo. Ahora el deseo de proteger a Clara y descubrir su destino se convertía en la luz en su camino. ¿Pero a qué precio? Santiago respiró hondo. El aire fresco de la noche madrileña le llenó los pulmones, mientras sus pensamientos chocaban entre sí. Clara y el chico, que lo miraban expectantes, parecían ajenos a la tormenta que se gestaba. Su voz era palpable, pero en ese instante todo el ruido a su alrededor se apagó. Ni la risa de sus amigos ni la música suave del local parecían importar. Clara lo miraba, su expresión mezcla de sorpresa y curiosidad, mientras el chico a su lado fruncía el ceño. ¿Qué sucede, Santiago? ¿Te encuentras bien? Clara se inclinó un poco hacia él, su voz suave y preocupada, pero su interior gritaba que esa no era una conversación simple. No era solo la inquietud por un momento íntimo y cómodo. Era algo más grande que ambos. Es complicado. Su voz se perdió por un instante, sintiendo que el universo se angustiaba en el silencio que se creó. La desesperación y la revelación empezaron a girar en su mente, buscando una salida. Sin embargo, antes de que pudiera articular lo que sentía, el chico que estaba junto a Clara interrumpió. Vamos, hermano. Si hay un problema, lo mejor es resolverlo. Nadie quiere una incomodidad en medio de la velada. Su tono era amigable pero también despectivo, como si Santiago estuviera interfiriendo en algo que no le concernía. La presión aumentaba, pero la mirada de Clara le dio fuerza. No, espera. Sus ojos profundizaban en los de Santiago, como si atisbaran su alma. ¿Qué es lo que quieres decirme? Él tomó una respiración profunda. Decidido a romper las cadenas que lo mantenían en su trono de cristal. El mensaje que recibí, y en ese instante el sonido de su celular volvió a vibrar. Santiago lo miró rápidamente. El nombre en la pantalla lo dejó paralizado. Pablo. Recuerdos de su amigo, las risas y la complicidad pasaron fugazmente por su mente, pero lo que más lo inquietó fue el trasfondo de la advertencia implícita. Era su amigo, sí, pero la carga de su amistad y los estragos que había causado en su vida pesaban como plomo. Con el corazón en un puño, abrió el mensaje. Viajaron escalofríos por su cuerpo cuando vio el texto. Cuidado con Clara, está involucrada en algo grande. El instante se detuvo. El mundo pareció desvanecerse en una atmósfera cargada de tensión. Clara no era solo una artista hermosa y apasionada. Había algo más.
algo que él no sabía, algo que cambiaba la perspectiva de todo lo que había sentido. Un estremecimiento recorrió su columna, y a partir de ese momento el aire se tornó denso y caliente. ¿Qué significa eso?, preguntó Clara, la preocupación manifestándose en su voz. ¿Qué sabes sobre mí? La lucidez del momento lo golpeó con la fuerza de un tsunami. No lo sé con certeza, pero Pablo, él me envió un mensaje. Él dice que estás involucrada en algo que podría ser peligroso. Algo que necesita que yo. Santiago detuvo su frase, dejando la finalización en un vacío inquietante. La mirada de Clara cambió. La luz de su rostro se vio ante una sombra, y en sus ojos vio miedo y una verdad oculta. Silencio. Los amigos alrededor los miraban entre la confusión y la tensión. Clara se estremeció, y de repente un destello de hurtos en su historia iluminó su mente. Había muchas cosas que él desconocía, y aunque sus corazones latían con fuerza, el abismo entre ellos se hizo más profundo. Hecho también. El verdadero significado de sus palabras golpeó a Santiago como un rayo. La vértebra de su mundo se había desajustado. ¿Qué? ¿Estás diciendo que estás en peligro? La incredulidad lo invadió. El efecto de la revelación fue devastador. Aquella mujer que había descubierto su corazón se convertía en el epicentro de un conflicto más grande de lo que jamás había imaginado. Clara miró a su alrededor y por primera vez fue incapaz de esbozar una sonrisa. Esta cita, este encuentro, no era solo casualidad. Pablo lo sabía. Por eso quise conocerte, para pedirte ayuda. No podía decírtelo antes. ¿Ayuda? ¿Estás siendo perseguida? Clara, esto es enorme. La carnicería de su pensamiento se volvió más confusa al cada vez más implicarse en la vida de Clara. Los amigos a su alrededor parecieron hundirse en la confusión, y Santiago tuvo la certeza de que la noche que había empezado, como un simple encargo de Pablo, se estaba transformando en algo monumental. La soledad que había sentido toda su vida se empezaba a llenar de realidades que no podía escapar ya. Estaba atrapado entre el dilema de querer proteger a Clara y la propia amenaza que esa revelación podría acarrear. Y en ese instante sintió el cambio en su vida. Había alcanzado el verdadero punto de inflexión. Santiago sabía que no podía dar marcha atrás. La identificación del problema era solo el comienzo. Ahora, el deseo de proteger a Clara y descubrir su destino se convertía en la luz en su camino. Pero la indecisión pesaba tanto que no sabía cómo liberarse de ella. Se encontró atrapado entre un mundo de ambiciones y la posibilidad de un nuevo comienzo, esperando una respuesta que podría cambiar sus destinos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, sintiendo que la desesperación se apoderaba de sus palabras. Clara miró a sus amigos, quienes igual estaban visiblemente desconcertados. En ese momento se produjo un silencio tenso. Todos parecían esperar a que alguien diera una solución, pero lo único que se podía escuchar era el murmullo lejano de la música del local, contrastando con la confusión reinante. «No lo sé», susurró Clara, pero el brillo en sus ojos se había ido. «He estado investigando, buscando pruebas, pero cada vez que me acerco, siento que alguien me está mirando. Este proyecto se ha vuelto más peligroso de lo que imaginé». La vulnerabilidad en su voz desgarraba a Santiago, generando una mezcla de empatía y deseo de protección. Tanta información y tan rápida se tornaba abrumadora. Santiago sentía que se encontraba en el centro de un torbellino. Rápidamente, la fragilidad de su mundo se estaba desmoronando, y él arrastraba con él a la mujer que había hecho brotar la luz. En su vida oscura,
Tenemos que salir de aquí, dijo, su voz un susurro de determinación. Si realmente estamos en peligro, tenemos que actuar antes de que sea tarde. ¿A dónde?, preguntó Clara, su mirada aún perdida, como si la realidad que enfrentaban la absorbiera. Santiago miró a su alrededor. La presión del momento lo llevó a pensar rápidamente en su próxima movida. Tenía que salir, pero no solo por ellos. Tengo un lugar seguro, una casa de campo familiar fuera. Tal vez ahí estemos a salvo por un tiempo mientras planificamos lo siguiente, propuso, sintiendo un destello de esperanza en medio del caos. Clara lo miraba. La confusión se transformaba lentamente en determinación. Claro, pero no podemos ir solos. Necesitamos pruebas, aliados, susurró, abrazando la realidad de su situación. Y en medio del miedo que empezaba a florecer, había una chispa de resistencia en sus ojos. Santiago asintió, sintiendo que el tiempo se esfumaba. Lo que sea que vayamos a hacer, debemos hacerlo ya. Y tan pronto como pronunció esas palabras, la angustia lo abrumó. Sus pensamientos sobre el peligro que acechaba a Clara se entrelazaron con sus propios latidos, amplificando la carrera de su mente. Mientras se apresuraban a salir del local, una sensación de desasosiego se apoderó de él. Si Pablo estaba detrás de esto, si había más en juego de lo que sabía, tal vez la oscuridad estaba más cerca de lo que imaginaba. En la penumbra de la noche, mientras se alejaban del bullicio del bar, Santiago sabía que ahora estaba en un camino del que ya no podría regresar. La incertidumbre se enredaba con la posibilidad de perder todo lo que había comenzado a construir con Clara. La lucha por protegerla de un peligro que apenas comenzaba a vislumbrar era solo el inicio. Al llegar a su coche, una sensación de alerta le atravesó el cuerpo. Mientras arrancaba el motor, la adrenalina elevaba su pulso y un eco de ansiedad resonaba en su mente. Clara iba a su lado. Su presencia iluminaba un remoto atisbo de esperanza, pero la amenaza que se cernía sobre ellos como una nube de tormenta ensombrecía todo. «Vamos a salir de aquí», dijo Santiago con determinación, mientras el coche avanzaba por las calles de Madrid. Pero dentro de él las preguntas incesantes brotaban, atrapándolo entre el deseo de salvarla y el horror de lo que le esperaba. La decisión estaba tomada, pero el camino hacia el desenlace aún estaba lleno de riesgos. A medida que la noche caía, Santiago sabía que tenía que atenerse al plan. La situación se volvía más incierta, y el eco del mensaje amenazante resonaba en su mente. En el horizonte del amanecer había un atisbo de esperanza, un camino incierto que podría llevarlos hacia la verdad, pero la oscuridad acechaba en cada rincón. Y así, con la ciudad iluminada detrás de ellos, avanzaron hacia un destino que no se podría prever. En su mente, un único pensamiento dominaba. Ya no había marcha atrás. Había cruzado la línea de la soledad y la búsqueda, y solamente el futuro podría develar lo que verdaderamente les aguardaba en su viaje incierto. Santiago respiró hondo. El aire fresco de la noche madrileña le llenó los pulmones mientras sus pensamientos chocaban entre sí. Clara y el chico, que lo miraban expectantes, parecían ajenos a la tormenta que se gestaba en su interior. El mensaje en su teléfono seguía ardiendo en su mente, como un faro que iluminaba un camino oscuro. «Hazlo ahora, o podría ser demasiado tarde». La urgencia de la advertencia le apremiaba y sabía que no podía esperar más. Se aclaró la garganta, sintiendo cómo el sudor comenzaba a resbalar por su frente. «Clara, necesitamos hablar, de verdad». La incertidumbre en su voz era palpable, pero en ese instante, todo el ruido a su alrededor se apagó. Ni la risa de sus amigos, ni la música suave del local parecían importar. Clara lo miraba, su expresión mezcla de sorpresa y curiosidad, mientras el chico a su lado fruncía el ceño. «¿Qué sucede, Santiago? ¿Te encuentras bien?»
Clara se inclinó un poco hacia él, su voz suave y preocupada, pero todo en su interior gritaba que esa no era una conversación simple, no era solo la inquietud por un momento íntimo y cómodo, era algo más grande que ambos. Es complicado. Su voz se perdió por un instante, sintiendo que el universo se angustiaba en el silencio que se creó. La desesperación y la revelación empezaron a girar en su mente, buscando una salida. Sin embargo, antes de que pudiera articular lo que sentía, el chico que estaba junto a Clara interrumpió. «Vamos, hermano, si hay un problema, lo mejor es resolverlo. Nadie quiere una incomodidad en medio de la velada». Su tono era amigable, pero también despectivo, como si Santiago estuviera interfiriendo en algo que no le concernía. La presión aumentaba, pero la mirada de Clara le dio fuerza. «No, espera». Sus ojos profundizaban en los de Santiago, como si atisbaran su alma. «¿Qué es lo que quieres decirme?» Él tomó una respiración profunda, decidido a romper las cadenas que lo mantenían en su trono de cristal. «El mensaje que recibí». Y en ese instante el sonido de su celular volvió a vibrar. Santiago lo miró rápidamente. El nombre en la pantalla lo dejó paralizado. Pablo. Los recuerdos de su amigo, las risas y la complicidad pasaron fugazmente por su mente, pero lo que más lo inquietó fue el trasfondo de la advertencia implícita. Era su amigo, sí, pero la carga de su amistad y los estragos que había causado en su vida pesaban como plomo. Con el corazón en un puño, abrió el mensaje. Viajaron escalofríos por su cuerpo cuando vio el texto. «Cuidado con Clara, está involucrada en algo grande». El instante se detuvo. El mundo pareció desvanecerse en una atmósfera cargada de tensión. Clara no era solo una artista hermosa y apasionada. Había algo más, algo que él no sabía, algo que cambiaba la perspectiva de todo lo que había sentido. Un estremecimiento recorrió su columna, y a partir de ese momento, el aire se tornó denso y caliente. «¿Qué significa eso?», preguntó Clara, la preocupación manifestándose en su voz. «¿Qué sabes sobre mí?». La lucidez del momento lo golpeó con la fuerza de un tsunami. «No lo sé con certeza, pero Pablo, él me envió un mensaje. Él dice que estás involucrada en algo que podría ser peligroso, algo que necesita que yo...». Santiago detuvo su frase, dejando la finalización en un vacío inquietante. La mirada de Clara cambió. La luz de su rostro cedió ante una sombra, y en sus ojos vio miedo y una verdad oculta. Silencio. Los amigos alrededor los miraban entre la confusión y la tensión. Clara se estremeció y de repente, un destello de hurtos en su historia iluminó su mente. Había muchas cosas que él desconocía, y aunque sus corazones latían con fuerza, el abismo entre ellos se hizo más profundo. Finalmente llegó la revelación que él nunca imaginó escuchar. «Santiago, hay algo que necesitas saber. Mi arte no es solo para la terapia de la soledad». La voz le temblaba. «Estoy trabajando para una organización que intenta desmantelar una red de corrupción en el arte contemporáneo. Los mensajes que has recibido son de un aviso que a nosotros nos han hecho también». El verdadero significado de sus palabras golpeó a Santiago como un rayo. La vértebra de su mundo se había desajustado. «¿Qué? ¿Estás diciendo que estás en peligro?». La incredulidad lo invadió. El efecto de la revelación fue devastador. Aquella mujer que había descubierto su corazón se convertía en el epicentro de un conflicto más grande de lo que jamás había imaginado. Clara miró hacia alrededor y por primera vez fue incapaz de esbozar una sonrisa. Esta cita, este encuentro no era solo casualidad. Pablo lo sabía. Por eso quise conocerte, para pedirte ayuda. No podía decírtelo antes. ¿Ayuda? ¿Estás siendo perseguida? Clara, esto es enorme. La carnicería de su pensamiento
se volvió más confusa al cada vez más implicarse en la vida. De Clara, los amigos a su alrededor parecieron hundirse en la confusión, y Santiago tuvo la certeza de que la noche que había empezado como un simple encargo de Pablo se estaba transformando en algo monumental. La soledad que había sentido toda su vida se empezaba a llenar de realidades que no podía escapar ya. Estaba atrapado entre el dilema de querer proteger a Clara y la propia amenaza que esa revelación podría acarrear. Y en ese instante sintió el cambio en su vida. Había alcanzado el verdadero punto de inflexión. Santiago sabía que no podía dar marcha atrás. La identificación del problema era solo el comienzo. Ahora el deseo de proteger a Clara y descubrir su destino se convertía en la luz en su camino. Pero la indecisión pesaba tanto que no sabía cómo liberarse de ella. Se encontró atrapado entre un mundo de ambiciones y la posibilidad de un nuevo comienzo, esperando una respuesta que podría cambiar sus destinos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, sintiendo que la desesperación se apoderaba de sus palabras. Clara miró a sus amigos, quienes igual estaban visiblemente desconcertados. En ese momento se produjo un silencio tenso. Todos parecían esperar a que alguien diera una solución. Pero lo único que se podía escuchar era el murmullo lejano de la música del local, contrastando con la confusión reinante. No lo sé, susurró Clara, pero el brillo en sus ojos se había ido. He estado investigando, buscando pruebas, pero cada vez que me acerco, siento que alguien me está mirando. Este proyecto se ha vuelto más peligroso de lo que imaginé. La vulnerabilidad en su voz desgarraba a Santiago, generando una mezcla de empatía y deseo de protección. Tanta información y tan rápida se tornaba abrumadora. Santiago sentía que se encontraba en el centro de un torbellino. Rápidamente, la fragilidad de su mundo se estaba desmoronando, y él arrastraba con él a la mujer que había hecho brotar la luz en su vida oscura. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz un susurro de determinación. «Si realmente estamos en peligro, tenemos que actuar antes de que sea tarde». «¿A dónde?», preguntó Clara, su mirada aún perdida, como si la realidad que enfrentaban la absorbiera. Santiago miró a su alrededor. La presión del momento lo llevó a pensar rápidamente en su próxima movida. Tenía que salir, pero no solo por ellos. Tengo un lugar seguro, una casa de campo familiar fuera. Tal vez ahí estemos a salvo por un tiempo, mientras planificamos lo siguiente, propuso, sintiendo un destello de esperanza en medio del caos. Clara lo miraba. La confusión se transformaba lentamente en determinación. «Claro, pero no podemos ir solos. Necesitamos pruebas, aliados», susurró, abrazándola. Realidad de su situación. Y en medio del miedo que empezaba a florecer, había una chispa de resistencia en sus ojos. Santiago asintió, sintiendo que el tiempo se esfumaba. «Lo que sea que vayamos a hacer, debemos hacerlo ya». Y tan pronto como pronunció esas palabras, la angustia lo abrumó. Sus pensamientos sobre el peligro que acechaba a Clara se entrelazaron con sus propios latidos, amplificando la carrera de su mente. Mientras se apresuraban a salir del local, una sensación de alerta le atravesó el cuerpo. Si Pablo estaba detrás de esto, si había más en juego de lo que sabía, tal vez la oscuridad estaba más cerca de lo que imaginaba. En la penumbra de la noche, mientras se alejaban del bullicio del bar, Santiago sabía que ahora estaba en un camino del que ya no podría regresar. La incertidumbre se enredaba con la posibilidad de perder todo lo que había comenzado a construir con Clara. La lucha por protegerla de un peligro que apenas comenzaba a vislumbrar era solo el inicio. Al llegar a su coche, una sensación de alerta le atravesó el cuerpo. Mientras arrancaba el motor, la adrenalina elevaba su pulso y un eco de ansiedad resonaba en su mente. Clara iba a su lado. Su presencia iluminaba un remoto atisbo de esperanza,
pero la amenaza que se cernía sobre ellos como una nube de tormenta ensombrecía todo. «Vamos a salir de aquí», dijo Santiago con determinación, mientras el coche avanzaba por las calles de Madrid. Pero dentro de él las preguntas incesantes brotaban, atrapándolo entre el deseo de salvarla y el horror de lo que le esperaba. La decisión estaba tomada, pero el camino hacia el desenlace aún estaba lleno de riesgos. A medida que la noche caía, Santiago sabía que tenía que atenerse al plan. La situación se volvía más incierta y el eco del mensaje amenazante resonaba en su mente. En el horizonte del amanecer había un atisbo de esperanza, un camino incierto que podría llevarlos hacia la verdad, pero la oscuridad acechaba en cada rincón, y así, con la ciudad iluminada detrás de ellos, avanzaron hacia un destino que no se podría prever. En su mente, un único pensamiento dominaba. Ya no había marcha atrás. Había cruzado la línea de la soledad y la búsqueda, y solamente el futuro podría develar lo que verdaderamente les aguardaba en su viaje incierto. Santiago respiró hondo. El aire fresco de la noche madrileña le llenó los pulmones, mientras sus pensamientos chocaban entre sí. Clara y el chico, que lo miraban expectantes, parecían ajenos a la tormenta que se gestaba en su interior. El mensaje en su teléfono seguía ardiendo en su mente, como un faro que iluminaba un camino oscuro. «Hazlo ahora o podría ser demasiado tarde». La urgencia de la advertencia le apremiaba y sabía que no podía esperar más. Se aclaró la garganta, sintiendo cómo el sudor comenzaba a resbalar por su frente. «Clara, necesitamos hablar, de verdad». La incertidumbre en su voz era palpable, pero en ese instante todo el ruido a su alrededor se apagó. Ni la risa de sus amigos, ni la música suave del local parecían importar. Clara lo miraba. Su expresión mezcla de sorpresa y curiosidad, mientras el chico a su lado fruncía el ceño. «¿Qué sucede, Santiago? ¿Te encuentras bien?» Clara se inclinó un poco hacia él, su voz suave y preocupada. Pero todo en su interior gritaba que esa no era una conversación simple. No era solo la inquietud por un momento íntimo y cómodo. Era algo más grande que ambos. «Es complicado». Su voz se perdió por un instante, sintiendo que el universo se angustiaba en el silencio que se creó. La desesperación y la revelación empezaron a girar en su mente, buscando una salida. Sin embargo, antes de que pudiera articular lo que sentía, el chico que estaba junto a Clara interrumpió. «Vamos, hermano, si hay un problema, lo mejor es resolverlo. Nadie quiere una incomodidad en medio de la velada». Su tono era amigable, pero también despectivo, como si Santiago estuviera interfiriendo en algo que no le concernía. La presión aumentaba, pero la mirada de Clara le dio fuerza. «No, espera». Sus ojos profundizaban en los de Santiago, como si atisbaran su alma. «¿Qué es lo que quieres decirme?» Él tomó una respiración profunda, decidido a romper las cadenas que lo mantenían en su trono de cristal. «El mensaje que recibí». Y en ese instante, el sonido de su celular volvió a vibrar. Santiago lo miró rápidamente. El nombre en la pantalla lo dejó paralizado. Pablo. Los recuerdos de su amigo, las risas y la complicidad pasaron fugazmente por su mente, pero lo que más lo inquietó fue el trasfondo de la advertencia implícita. Era su amigo, sí, pero la carga de su amistad y los estragos que había causado en su vida pesaban como plomo. Con el corazón en un puño, abrió el mensaje. Viajaron escalofríos por su cuerpo cuando vio el texto. «Cuidado con Clara. Está involucrada en algo grande». El instante se detuvo. El mundo pareció desvanecerse en una atmósfera cargada de tensión. Clara no era solo una artista hermosa y apasionada. Había algo más, algo que él no sabía, algo que cambiaba la perspectiva de todo lo que había sentido. Un estremecimiento recorrió su columna, y a partir de ese momento,
El aire se tornó denso y caliente. ¿Qué significa eso?, preguntó Clara, la preocupación manifestándose en su voz. ¿Qué sabes sobre mí? La lucidez del momento lo golpeó con la fuerza de un tsunami. No lo sé con certeza, pero Pablo, él me envió un mensaje. Él dice que estás involucrada en algo que podría ser peligroso, algo que necesita que yo. Santiago detuvo su frase, dejando la finalización en un vacío inquietante. La mirada de Clara cambió. La luz de su rostro cedió ante una sombra. Y en sus ojos vio miedo y una verdad oculta: silencio. Los amigos alrededor los miraban entre la confusión y la tensión. Clara se estremeció, y de repente un destello de hurtos en su historia iluminó su mente. Había muchas cosas que él desconocía, y aunque sus corazones latían con fuerza, el abismo entre ellos se hizo más profundo. Finalmente llegó la revelación que él nunca imaginó escuchar. Santiago, hay algo. ¿Qué necesitas saber? Mi arte no es solo para la terapia de la soledad. La voz le temblaba. Estoy trabajando para una organización que intenta desmantelar una red de corrupción en el arte contemporáneo. Los mensajes que has recibido son de un aviso que a nosotros nos han hecho también. El verdadero significado de sus palabras golpeó a Santiago como un rayo. La vértebra de su mundo se había desajustado. ¿Qué? ¿Estás diciendo que estás en peligro? La incredulidad lo invadió. El efecto de la revelación fue devastador. Aquella mujer que había descubierto su corazón se convertía en el epicentro de un conflicto más grande de lo que jamás había imaginado. Clara miró a su alrededor y por primera vez fue incapaz de esbozar una sonrisa. Esta cita, este encuentro no era solo casualidad. Pablo lo sabía. Por eso quise conocerte, para pedirte ayuda. No podía decírtelo antes. ¿Ayuda? ¿Estás siendo perseguida? Clara, esto es enorme. La carnicería de su pensamiento se volvió más confusa, al cada vez más implicarse en la vida de Clara. Los amigos a su alrededor parecieron hundirse en la confusión. Y Santiago tuvo la certeza de que la noche que había comenzado como un simple encargo de Pablo se estaba transformando en algo monumental. La soledad que había sentido toda su vida se empezaba a llenar de realidades que no podía escapar ya. Estaba atrapado entre el dilema de querer proteger a Clara y la propia amenaza que esa revelación podría acarrear. Y en ese instante sintió el cambio en su vida. Había alcanzado el verdadero punto de inflexión. Santiago sabía que no podía dar marcha atrás. La identificación del problema era solo el comienzo. Ahora, el deseo de proteger a Clara y descubrir su destino se convertía en la luz en su camino. Pero la indecisión pesaba tanto que no sabía cómo liberarse de ella. Se encontró atrapado entre un mundo de ambiciones y la posibilidad de un nuevo comienzo, esperando una respuesta que podría cambiar sus destinos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, sintiendo que la desesperación se apoderaba de sus palabras. Clara miró a sus amigos, quienes igual estaban visiblemente desconcertados. En ese momento se produjo un silencio tenso. Todos parecían esperar a que alguien diera una solución, pero lo único que se podía escuchar era el murmullo lejano de la música del local, contrastando con la confusión reinante. «No lo sé», susurró Clara, pero el brillo en sus ojos se había ido. «He estado investigando, buscando pruebas, pero cada vez que me acerco, siento que alguien me está mirando. Este proyecto se ha vuelto más peligroso de lo que imaginé». La vulnerabilidad en su voz desgarraba a Santiago, generando una mezcla de empatía y deseo de protección. Tanta información y tan rápida se tornaba abrumadora. Santiago sentía que se encontraba en el centro de un torbellino. Rápidamente la fragilidad de su mundo se estaba desmoronando y él arrastraba con él a la mujer que había hecho brotar la luz en su vida oscura. «Tenemos que salir de aquí»,
dijo, su voz un susurro de determinación. Si realmente estamos en peligro, tenemos que actuar antes de que sea tarde. ¿A dónde?, preguntó Clara, su mirada aún perdida, como si la realidad que enfrentaban la absorbiera. Santiago miró a su alrededor. La presión del momento lo llevó a pensar rápidamente en su próxima movida. Tenía que salir, pero no solo por ellos. Tengo un lugar seguro, una casa de campo familiar fuera. Tal vez ahí estemos a salvo por un tiempo mientras planificamos lo siguiente, propuso, sintiendo un destello de esperanza en medio del caos. Clara lo miraba. La confusión se transformaba lentamente en determinación. Claro, pero no podemos ir solos. Necesitamos pruebas, aliados, susurró, abrazando la realidad de su situación. Y en medio del miedo que empezaba a florecer, había una chispa de resistencia en sus ojos. Santiago asintió, sintiendo que el tiempo se esfumaba. Lo que sea que vayamos a hacer, debemos hacerlo ya. Y tan pronto como pronunció esas palabras, la angustia lo abrumó. Sus pensamientos sobre el peligro que acechaba a Clara se entrelazaron con sus propios latidos, amplificando la carrera de su mente. Mientras se apresuraban a salir del local, una sensación de alerta le atravesó el cuerpo. Si Pablo estaba detrás de esto, si había más en juego de lo que sabía, tal vez la oscuridad estaba más cerca de lo que imaginaba. En la penumbra de la noche, mientras se alejaban del bullicio del bar, Santiago sabía que ahora estaba en un camino del que ya no podría regresar. La incertidumbre se enredaba con la posibilidad de perder todo lo que había comenzado a construir con Clara. La lucha por protegerla de un peligro que apenas comenzaba a vislumbrar era solo el inicio. Al llegar a su coche, una sensación de alerta le atravesó el cuerpo. Mientras arrancaba el motor, la adrenalina elevaba su pulso y un eco de ansiedad resonaba en su mente. Clara iba a su lado. Su presencia iluminaba un remoto atisbo de esperanza, pero la amenaza que se cernía sobre ellos como una nube de tormenta ensombrecía todo. «Vamos a salir de aquí», dijo Santiago con determinación, mientras el coche avanzaba por las calles de Madrid. Las luces de la ciudad pasaban rápidamente. Sus preocupaciones giraban en su mente. Tenía que ser un buen líder. Tenía que protegerla. Pero también sabía que el camino que les esperaba era incierto. «¿A dónde planeas llevarme?», preguntó Clara, entre la ansiedad y la necesidad de comprender. Aunque sabía que estar con él podía significar un riesgo, un desgarrador deseo de seguirla consumía a Santiago. «Te llevaré a mi casa de campo. Allí podremos pensar con claridad y ver cómo proceder», respondió, sintiendo una mezcla de aliento en medio de la incertidumbre. El viaje se sintió eterno, como si cada kilómetro los alejara un poco más de la vida que habían construido y se acercara a un futuro incierto. En su mente, el eco de las palabras de Pablo resonaba. «Cuidado con Clara». Cuando finalmente llegaron a la casa de campo, la oscuridad se cernía sobre ellos, pero una luz se encendió en el corazón de Santiago. Al bajar del coche, una sensación de determinación se apoderó de él. «Debemos asegurarnos de que ningún peligro nos siga. A partir de aquí, nuestra prioridad es mantenernos a salvo y buscar respuestas». Clara asintió. Su mirada ahora estaba llena de un nuevo fuego. «No puedo estar a su merced. Quiero descubrir toda la verdad. Pero no lo haré sola», dijo con firmeza. Santiago sintió que el peso de su soledad empezaba a levantarse. Ella no solo era una mujer a la que había conocido por casualidad. Clara era alguien con quien deseaba luchar por la verdad y la justicia. La conexión que había surgido entre ellos en un instante se había transformado en una alianza poderosa. «Juntos lo resolveremos. Daremos con lo que está sucediendo», él prometió, mientras en su corazón una nueva chispa de esperanza brotaba. La resolución ardía dentro de él, empujándolo a seguir adelante.
Con cada palabra, con cada paso, se sentía más vivo, más conectado. Así que esa noche, mientras la luna brillaba a través de las ventanas de la casa, se sentaron frente a una lámpara encendida, listas para desentrañar el misterio que habría de seguir. La verdad, aunque oscura, era su única carretera por delante. Y en ese cierre inesperado, Santiago comprendió que a veces las decisiones más difíciles traen consigo la luz más brillante. Había cruzado líneas, había decidido amar y luchar, y esa noche su vida cambiaría para siempre. Esta historia nos muestra que el amor verdadero surge incluso en los momentos más oscuros, y que enfrentar juntos los peligros puede fortalecer los lazos. Si tú también crees en el poder de la transformación y quieres ver más historias como esta, únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte nada. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas y comenta aquí abajo. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Santiago? Estamos deseando leer tu respuesta.